Gracias por conectarse a esta transmisión en vivo desde el Facebook del concejal Manuel Sarmiento. El día de hoy vamos a presentar y hablar sobre la situación general y cómo podemos arreglar el modelo de salud en Bogotá. El modelo de salud en Bogotá sí tiene arreglo. Bueno, concejal, háblenos sobre cuál es el modelo general en el que estamos en la salud en Colombia, en Bogotá. Bueno, uno no puede hablar del modelo de salud en Bogotá sin referirse también al modelo a nivel nacional, que es el del famoso, de la perversa Ley 100 de 1993, con todas sus reformas, que es el modelo de la intermediación financiera, en donde los recursos que aportan los trabajadores, que aporta el Estado, no llegan directamente a las clínicas, a los hospitales, a los trabajadores de la salud como debería ser, sino que tienen que pasar pagando un peaje, que son las EPS. El Estado le entrega esos recursos a las EPS, las EPS hacen esa intermediación y el negocio de las EPS es quedarse con la mayor parte de esos recursos que les da el Estado. ¿Cómo lo hacen? Negando servicios de salud, maltratando a los trabajadores, o sea, cometiendo todo tipo de atropellos que son los que explican el pésimo servicio que deben padecer la inmensa mayoría de los colombianos. En este contexto general es en el que hay que analizar el modelo de Peñalosa, porque Peñalosa lo que ha hecho es endurecer, empeorar la situación para los usuarios, coger ese modelo de la Ley 100 y volverlo mucho más gravoso para los usuarios y para los trabajadores del sector, para el personal médico, de enfermería y el personal administrativo, particularmente de la red pública hospitalaria. Bueno, en esta transmisión les recordamos a todos los que se conectan mandarnos todas sus preguntas y comentarios a todas las redes del concejal que están apareciendo en la transmisión. También nos acompaña la doctora Clemencia Mayorga, que es pediatra, médica pediatra en Bogotá y gran defensora de la salud en Bogotá. Gracias, doctora, por acompañarnos. Doctora, ¿cuál es el modelo general en Bogotá y el modelo en el mundo que debería tener una ciudad con la prevención y la promoción de la salud? Bueno, muchas gracias por la invitación al concejal Manuel Sarmiento, a Juan Carlos y a su equipo, y la verdad es que es una gran oportunidad, así es que un saludo especial para todos quienes siguen esta transmisión. Yo creo que el modelo en Colombia, como lo decía el concejal, hay que replantearlo. Acabamos de cumplir en diciembre del 2018 25 años de la Ley 100 en Colombia y creo que hay suficientes evaluaciones para decir a 25 años que este modelo definitivamente ha producido dos grandes resultados. Uno, las barreras de acceso para los pacientes y una calidad precaria de atención. Más de 200.000 tutelas cada año en el país por el tema de salud indican que hay unas grandes fallas en la calidad y unas grandes barreras de acceso. Y lo segundo que todos hemos visto, corrupción, desvío de recursos que son para atención de pacientes que han terminado en los bolsillos de muchas personas de manera privada, y eso mismo se hizo en Bogotá. Así es que nosotros lo que venimos diciendo desde el sector médico es que aquí necesitamos un modelo de salud que piense realmente en el paciente, y eso requiere de una voluntad y decisión política para implementar un modelo en el que tengamos un recurso humano suficientemente atendido y unos recursos financieros que fluyan directamente a las clínicas y hospitales. O sea, esto requiere un cambio, y 25 años creo que es prueba suficiente para pensar en una reforma estructural del sistema de salud. Pero bien, que eso ya nos llevaría a una primera conclusión en la idea de, bueno, ¿qué hacer para mejorar esto? Pues desde la ciudad, desde las políticas del distrito se pueden implementar políticas que mitiguen en algo o en algo mejor en esa situación crítica que genera la política a nivel nacional. Pero es fundamental que también desde el distrito se exija una gran reforma estructural al modelo de salud a nivel nacional, porque mientras siga imperando esa ley de la intermediación financiera, el favorecimiento de las EPS, que le abre la puerta a cosas tan horribles como la corrupción con los recursos de la salud, pues es muy difícil resolver los problemas de fondo. Sin embargo, pues también desde el distrito hay que hacer una serie de políticas que es de lo que vamos a hablar ahora también más adelante. Manuel, en varios de sus debates lo hemos escuchado decir que a nivel internacional hay modelos de salud en donde la prevención y la promoción de la salud
tienen gran importancia. ¿Cómo opera acá en Colombia y en Bogotá especialmente toda la promoción y prevención de salud? Pues hay una realidad, y es que los sistemas de salud no deben diseñarse con el criterio único y prioritario de curar a quienes están padeciendo una enfermedad. Por supuesto que hay que tener un buen modelo que atienda a las personas que están padeciendo algún tipo de patología, pero es prioritario, y en eso hay que enfocar muchos esfuerzos de establecer una serie de políticas que logren prevenir que la gente se enferme. Eso incluso, ese tipo de inversiones en promoción y prevención hace que el sistema sea más costoso. Y la experiencia a nivel internacional lo que demuestra es que se requieren conformar, por ejemplo, equipos interdisciplinarios con médicos, personal de enfermería, incluso trabajadores sociales, que vayan a los barrios, que vayan a las viviendas de las personas a mirar cómo están los determinantes de salud e ir diagnosticando y atendiendo a las personas para que de esa manera evitemos que la gente se enferme y se pueda hacer una política preventiva. Eso es lo más exitoso y es lo menos costoso para un sistema de salud. Sin embargo, aquí en Colombia, bajo el modelo de la Ley 100, esa labor la deberían hacer las EPS. Es más, se les paga una parte de la plata para que hagan eso y no terminan haciendo nada, se terminan robando la plata, y eso es uno de los problemas graves. Y lo que me preocupa, por ejemplo, doctora Clemencia, es que hay una serie de indicadores que tienen que ver con la infancia que en Bogotá se están deteriorando. Sí, por ejemplo, uno de los indicadores en materia de salud pública que ha desmejorado en los últimos años, sobre todo bajo el gobierno de Peñalosa, es el del bajo peso al nacer, que se ha aumentado en los últimos años y particularmente en los últimos 3 años del gobierno de Peñalosa. Y esto yo creo que es preocupante. También sería bueno que la doctora Clemencia nos explicara qué implicaciones tiene esto para la sociedad y sobre todo para los niños que están sufriendo de un bajo peso al nacer. Bueno, muy importante la pregunta. Yo quisiera, antes de responder la pregunta sobre bajo peso al nacer, complementar algo de lo que estaban comentando ustedes, y es que la Organización Mundial de la Salud es clara en decir que el estado de salud de una persona, de un ser humano, solamente se puede afectar por un sistema de salud, por el sistema de salud, en un 11%. ¿Qué quiere decir? Que el 89% restante, ese resultado de salud depende de cómo vive, cómo come, cómo está en su trabajo, cuáles son sus condiciones sociales. Y este modelo de salud que tenemos en Colombia y en Bogotá se dedica solo a ese 11%. Está un poco despreciando el 89% que es salud, porque finalmente solo se dirige a la facturación de los hospitales y a la venta de servicios. Ahora, para entrar en el tema un poco de bajo peso al nacer, un indicador muy importante, muy preocupante en Bogotá. Quiero decir que este no es un tema nuevo en Bogotá. El bajo peso al nacer en Bogotá lastimosamente es uno de los mayores en el país. En este momento supera las cifras de la... es multifactorial, o sea que tiene que ver con todas las condiciones de nutrición previas de la madre, la gestación, los controles prenatales, la nutrición materna y por supuesto todos estos determinantes sociales de las condiciones sociales y económicas que viven estas personas, pero tiene una implicación muy grave, y es que está directamente relacionada con el riesgo de morir que puede tener un niño en el primer año de vida. Entonces, definitivamente el aumento en el bajo peso al nacer lo que nos dice es: hay una alerta roja y se está poniendo en riesgo la vida de más niños en Bogotá. Sí, y eso también tendría que estar relacionado entonces con las políticas de prevención y promoción que se traducen en indicadores como la mortalidad infantil, como la desnutrición infantil, que en algunas localidades es peor. ¿Qué sabe usted de esto, concejal? Bien, la desnutrición crónica infantil, la desnutrición infantil crónica viene aumentando en los últimos años y es bien alta. En 2015, por ejemplo, se presentaron 27.000 casos de desnutrición crónica y en el 2018 ya aumentaron a 29.900, o sea, casi que se aumentaron en 3.000 los casos, y la prevalencia también ha aumentado del 16.7% al 17.6% en los últimos 3 años. Esto demuestra que hay una falencia y que tiene que ver con programas adecuados de prevención y promoción. Y por ejemplo, a mí me llama la atención que algunos indicadores de Capital Salud, que es la EPS del distrito, no están cumpliendo con los estándares. Por ejemplo, el estándar en lo que tiene que ver con control prenatal es mínimo atender con controles prenatales al 80% de las madres gestantes. O sea, 8 de cada 10 gestantes deben tener su control prenatal. Debería ser del 100, pero el estándar es de 8.
El capital salud apenas es del 60%, o sea, solo de 6 de cada 10, y eso tiene que ver o tiene consecuencias, como lo explicaba la doctora Clemencia, en indicadores que se han deteriorado como bajo peso al nacer y también con la desnutrición crónica, que es extremadamente grave. O sea, la desnutrición crónica implica que el niño no tiene la talla que debería tener para la edad en que está ese niño, y eso pues genera muchos problemas, no solamente físicos, también impide el pleno desarrollo de las capacidades intelectuales de una persona. Hay otro indicador que nos preocupa, doctora Clemencia, y es el indicador de la cobertura en vacunación. Antes de pasar a la cobertura de vacunación, me gustaría comentar algo sobre el tema de desnutrición aguda y crónica, porque según los reportes que yo tengo, incluso en algunas subredes, porque ahora los indicadores los tenemos por subredes, tenemos aumento en la desnutrición crónica y aguda en menores de 5 años, como por ejemplo en la subred Centro Oriente. Y esto lo que quiere decir, primero que todo, y hay que tenerlo claro, es que más allá de la promoción y prevención, las condiciones sociales y económicas de la población han empeorado. La desnutrición es solo una muestra de unas condiciones sociales y económicas precarias. La desnutrición, hay que decirlo claramente, la desnutrición es hambre. Y es hambre que, por supuesto, en esa etapa de desarrollo, en menores de 5 años, genera unas secuelas irreparables para el resto de la vida. Es decir, un niño con desnutrición crónica nunca tendrá la posibilidad de desarrollar todo su potencial cognitivo y, por supuesto, queda afectado para el resto de la vida. Así es que es un tema de una triple alarma roja para una ciudad como Bogotá, que está empeorando en sus condiciones sociales y económicas, que es lo que demuestra la fotografía de la desnutrición. Además, miren que lo que dice la doctora Clemencia es concuerda con las cifras de pobreza en la ciudad. No sé si han visto seguramente en la publicidad que paga Peñalosa, que es muy impopular, él dice: hemos disminuido la pobreza multidimensional, y saca una cifra, pero lo que hace es guardar silencio sobre un indicador bien importante, que es la pobreza monetaria, que es la que se mide por ingresos. Cuando llegó Peñalosa, la pobreza monetaria estaba en el 10.4%. Eso significa que para el 2016 Bogotá tenía alrededor de 800.000 personas que vivían por debajo de la línea de pobreza. Hoy ya aumentó al 12.4%. Aumentó a 1 millón de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, o sea, 200.000 personas más. Y eso, que a veces uno le dice, bueno, vive por debajo de la línea de la pobreza, ¿eso qué significa? Significa que hay 1 millón de personas en Bogotá que al día viven con menos de 9.000 pesos. O sea, pagan 2 pasajes de Transmilenio y se quedaron 5.000. Bueno, antes un saludo a todas las personas que nos siguen en redes, un saludo a David González, a Eliezer Quispe, a Juan David Mariño, a Julián Osorio, que dice que estamos mamados como nosotros de las EPS, a Carlos Fajardo, Cristian Fernández y Bernardo Sechi. Doctor, hablábamos sobre la cobertura en vacunación. La cobertura en vacunación en Bogotá ya llega al 86%. ¿Eso qué significa para una ciudad tener una cobertura en vacunación del 86%? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, la cobertura mínima en vacunación debe ser del 95%, y se considera que hay un déficit importante y no se tiene la seguridad de protección para la población cuando la cobertura está por debajo de ese estándar. ¿Por qué? Porque la vacunación no es un tema individual, no es un tema en el que protejo un individuo, es un tema de protección colectiva. Así es que si yo no logro llegar por lo menos al 95%, la Organización Mundial de la Salud considera como no exitosa la cobertura de vacunación. No me sirve vacunar al 10%, ni al 20%, ni al 30%. Yo tengo que tener una cobertura mínima del 95%. En una ciudad como Bogotá, digo y pienso que tiene más del 30%, ojo, de las IPS del país, donde están concentrados todos los servicios de salud, los trabajadores de la salud, etcétera, uno no se explica cómo no somos capaces de tener una cobertura del 95%, máxime cuando nos dicen, y el concejal de pronto tiene mejor esa cifra, máxime cuando nos dicen que prácticamente toda la población está cubierta. Entonces, si toda la población está cubierta y asegurada en salud, ¿cómo es que no somos capaces de vacunar a los menores de 5 años? Pero además ha disminuido la cobertura por B, que es obligatoria. En el 2016 estaba la cobertura en el 95.4%, o sea, estaba cumpliendo con el criterio que usted señalaba.
para el 2018 bajó al 86%. Yo no entiendo cómo puede bajar la cobertura de esa manera. Eso tiene que ver con el deterioro que se ha dado a la administración de Peñalosa de esos programas de promoción y prevención, y por supuesto la negligencia de las distintas EPS, tanto el contributivo como el subsidiado. Claro, cuando nace un niño, la EPS en teoría lo que tiene que hacer es asegurarlo de inmediato, de acuerdo a donde esté su mamá asegurada, sí, e inmediatamente hacer el seguimiento de ese recién nacido, de manera que se le asegure y se busque activamente al niño para colocar la vacuna. O sea que lo que esto nos dice es, no los están buscando, y simplemente estos niños se están quedando sin vacunar, condenando y poniendo en riesgo no solamente a ellos, sino a la población. Y la Secretaría de Salud tendría que vigilar que las EPS cumplan con esa función, sería parte de su responsabilidad, porque muchas veces uno le dice al secretario Morales, oiga secretario, mire lo que está sucediendo, dice, no, yo soy el secretario del régimen subsidiado, a mí pregúnteme por el subsidiado, por el contributivo yo no respondo, y eso es una negligencia por parte de él. Bueno, concejal, y en términos de la candidatura de Claudia López en este marco para la alcaldía de Bogotá, ¿cuáles son las propuestas de Claudia López para el sector salud y para demostrar que la salud en Bogotá sí tiene arreglo? Bueno, ustedes pueden consultar el programa de Claudia López en su programa. Yo tengo aquí algunos apartes en materia de salud que me han llamado la atención, porque ella tiene como una prioridad establecer, fortalecer e implementar un sistema preventivo, unas políticas de promoción y prevención para evitar que estos indicadores se sigan empeorando y para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y señala que se deben conformar estos equipos interdisciplinarios de distintos profesionales para que vayan directamente a los barrios a hacer una serie de atenciones, y me llama la atención algo que ha sido una reiterada reivindicación por parte de las organizaciones médicas, y es que desde estos equipos pues se puedan diagnosticar a las personas, y si necesitan de una cita determinada con un especialista, que de una vez estos equipos sean los que programen la cita, sin necesidad de autorización, que es una de las barreras que se conocen como las barreras administrativas. Es decir, que la gente le diga, va al médico a la casa y le diga, señor, usted tiene que ir donde el cardiólogo, entonces tiene que ir donde la EPS, Capital Salud o cualquiera, pedir la autorización. Bueno, eso es una serie de barreras que se impone como una barrera de acceso, y lo que se está pretendiendo en el programa es que eso se pueda hacer directamente, aprovechando además que Capital Salud pues es una EPS del Estado y podría tener ese tipo de relaciones mucho más fluidas con la red pública hospitalaria. Bueno, el modelo de salud de Peñalosa que lleva estos 4 años y que dice que es impopular pero eficiente, también trae cifras, por ejemplo, como las que demuestra Bogotá, cómo vamos de la aceptación del modelo de salud en Peñalosa y del modelo de salud en Bogotá, que dice que el 69% en 2001 estaban a favor y creían que la salud estaba buena, y pasamos a tener una cifra en 2018 de una aceptación del 44% de aceptación. ¿Esto por qué vino en Bogotá? Cierres de servicios, cierres de unidades de servicios. Peñalosa llega y entonces dice, vamos a implementar un nuevo modelo de salud, que es el de las redes integradas de servicios de salud. Esa idea de las redes integrales es una idea que la OMS promueve y que, digamos, podría funcionar bien, pero depende cómo se implemente. Si se implementa es creando redes de acuerdo con las necesidades de salud de una determinada población, eso podría mejorar el acceso a los servicios y el nivel de atención. Pero lo que hizo Peñalosa y Morales fue aprovechar esta idea para implementarla sobre la base de las necesidades financieras del distrito, de reducir los costos en salud, que ellos lo llaman costos, o sea, de ahorrarse unos pesos para coger esos pesos y después meterlos, no sé, en el negocio del Transmilenio o cualquier otra de las cosas que tanto le gustan al alcalde Peñalosa. Entonces lo que hizo fue crear 4 subredes, fusionar los 22 hospitales públicos que existían y los convirtieron en 4 grandes hospitales, cada uno se llama una subred, y sobre esa base entonces tuvo una excusa para comenzar a cerrar servicios de salud. El secretario Luis Gonzalo Morales lo explicó en una entrevista en El Espectador en el año 2016. Él dice, mire, no necesitamos que haya servicios de salud regados por todos los hospitales públicos de la ciudad, los podemos concentrar en uno solo, y de esa manera, en vez de pagar 4 cardiólogos, teniendo 4 servicios de cardiología en 4 hospitales distintos, pues tenemos solo un cardiólogo en un solo hospital, y me ahorro 3 cardiólogos, de 4 paso a 1. Eso por supuesto le puede reducir sus costos, pero eso afecta a los servicios de la gente.
porque eso implica que la gente tenga que cubrir mayores distancias. Al concentrar los servicios en un solo hospital, en una determinada subred, se genera un mayor problema de hacinamiento, y eso es lo que hemos visto en las distintas visitas que se han hecho, y este tipo de indicadores de cómo ha empeorado el nivel de satisfacción de las personas con el sistema de salud y con los servicios de salud, pues confirman que esto ha sido una mala idea. Sí, algunos datos que es necesario dar. Peñalosa, durante lo que lleva la administración, ha cerrado más de 600 servicios y unidades de servicios, más de 35 unidades de servicios que se han cerrado por toda Bogotá. Bueno, doctora Clemencia, cuéntenos cómo podemos arreglar esto en Bogotá para ir cerrando acá ya. Yo creo que es importante entender que las redes como concepto y como recomendación de la Organización Mundial de la Salud son una buena idea, pero ¿cómo hay que hacer una red de servicios? Hay que pensar en qué población tengo, geográficamente cómo está distribuida y cuáles son las necesidades en salud de esa población, cuál es la capacidad incluso de transportarse de esa población. Y con base en eso yo tengo que decir, tengo que tener muchos servicios de bajo nivel de complejidad disponibles para la gente, en especial servicios de urgencias de baja complejidad. Esos servicios deben estar por todas partes. Estoy exagerando, pero quiero decir, tiene que haber muchos servicios de urgencias de baja complejidad donde la gente ante una emergencia pueda llegar rápidamente y de ahí recibir la primera atención y luego ser remitida a servicios de mayor complejidad. En las redes, los servicios de mayor complejidad, como las unidades de cuidado intensivo, las unidades de quemados, etcétera, sí tienen que concentrarse porque son servicios muy especializados en donde el paciente recibe una atención inicial en baja complejidad y con un muy buen sistema de transporte y un oportuno sistema de transporte pueda ser transportada al servicio de mayor complejidad de la red. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Yo he venido diciendo que los cierres de servicios de pediatría de urgencias atentan contra la posibilidad de una atención oportuna en una emergencia en un niño. Las emergencias en los niños son de minutos. Y si a mí el servicio de urgencias me lo trasladan a 20, 40 o incluso, como está pasando a veces, a 100 cuadras, pues el riesgo de que eso termine en un fallecimiento existe. Entendemos que otros servicios de mayor complejidad sí deben estar concentrados. Yo creo que ahí hay una muy mala distribución y entendimiento de cómo debe funcionar la red. Porque se hizo sobre la base del criterio financiero, no del criterio técnico de necesidades de la población de un determinado territorio. Yo visité el Hospital de Medicine con el senador Robledo hace 2 meses más o menos. Entonces, en esa subred, que es la subred del sur, está Medicine en Ciudad Bolívar y está el Hospital El Tunal, que queda en Tunjuelito. En el Tunal cerraron pediatría y ginecobstetricia y todo lo concentraron en Medicine. Entonces, cuando fuimos allá, ya las habitaciones, ni siquiera urgencias, las habitaciones de pediatría tenían hacinamiento. Son habitaciones, primero, que no estaban diseñadas para servicios de pediatría y que deberían tener máximo 2 pacientes y tenían hasta 3 pacientes. E incluso hay unas fotografías que se han denunciado públicamente en donde en incubadoras del Hospital de Medicine hay hasta 3 bebés, porque como concentran todo allá, eso después termina generando un hacinamiento. Lo han hecho de una forma muy perversa, en donde reorganizan los servicios no de acuerdo con las necesidades de la gente, sino de acuerdo con los criterios de reducir costos. Y ante esto, pues lo que está planteado expresamente en el programa de Claudia López, y lo leo textualmente, es la apertura o reapertura de servicios asistenciales que se soportarán en las necesidades reales de las distintas localidades. O sea, hay que hacer un análisis de cada uno de estos territorios, cuáles son las necesidades, y sobre esa base definir cuál es la oferta de servicios que se debe dar de acuerdo con la infraestructura. Bueno, muchas gracias. De nuevo saludar a Jorge Salazar, a Liliana Suárez, a Marta Querales, a Angie Salamanca, Guillermo Soto, Fox Salazar, Alejandra Cabrera, María Isabel Briceño, y los invitamos a compartir esta transmisión que va a seguir con un tema especial sobre la situación de los trabajadores, con 2 expertos también médicos que van a hablar sobre la situación que viven los trabajadores del sector salud, y los dejamos con un video de la visita del concejal Manuel Sarmiento y del senador Robledo al Hospital de Mesa. Quédense en esto, ya continuamos con la transmisión. Concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento. Acabamos de visitar otro hospital de estos de la red pública del distrito
Y claro, como es sabido, las condiciones de atención a los pacientes no son las que deberían ser, eso es una cosa conocida. Pero hoy queremos enfatizar en un asunto del cual se habla poco y que es muy duro y empeora todas las cosas, que son las condiciones laborales de todos quienes trabajan aquí. Los médicos, el personal de enfermería, el personal administrativo, todos con contratos basura que se llaman de prestación de servicios, donde no tienen las prestaciones sociales que deberían tener, donde la estabilidad laboral no existe, donde los pueden sacar en cualquier momento, y esto hay que rechazarlo también. Necesitamos un sistema de salud donde la gente que trabaja en el sistema de salud pues sea debidamente remunerada y tratada por las instituciones en las cuales trabaja. Sí, esto es otro de los graves problemas del sistema de salud en Bogotá y en toda Colombia. La forma precaria como vinculan a los trabajadores, personal médico, de enfermería, administrativo. En todos los hospitales públicos de Bogotá hay 21.000 trabajadores y trabajadoras. De ellos, 17.000 están vinculados mediante prestación de servicios, órdenes de prestación de servicios, o sea, 8 de cada 10. ¿Qué implica esto? En primer lugar, no tienen estabilidad laboral porque son contratados por un mes, 3 meses. Aquí vimos casos con el senador Robledo de personas que llevan más de 10 años trabajando con contratos de a 3 meses, de a 6 meses. En segundo lugar, no tienen vacaciones remuneradas. En tercer lugar, no tienen derecho a las prestaciones sociales. Y un derecho que es muy importante, que no lo pueden ejercer, es el de la sindicalización, porque si se sindicalizan, pues los terminan despidiendo porque no les renuevan el contrato. Esto es muy grave y esto también afecta la calidad de los servicios, así que una de las problemáticas que hay que resolver es la formalización de la planta de personal de la red pública hospitalaria. Bueno, volvemos con esta transmisión en este Facebook Live, hablando sobre la situación, la crisis de la salud en Bogotá y también cómo podemos comenzar a solucionar esos problemas tan graves que padecen las personas. Y bueno, vamos a hacer un cambio ahora para hablar de un problema muy grave y que es importantísimo atender con toda seriedad, que es la precaria situación laboral de los trabajadores de la red pública hospitalaria. También tienen muchos problemas en la red privada y en las IPS privadas y en las EPS, pero vamos a enfocarnos para hablar de la situación del personal médico, de enfermería y administrativo de la red pública hospitalaria, y para eso me acompaña la doctora Diana Mota. Ella es dermatóloga y es presidenta del Sindicato de Médicos y Odontólogos, y el doctor Edgar Rojas, médico anestesiólogo y también integrante del Sindicato de Médicos y Odontólogos. Muy buenas noches, doctora Mota. Doctor Edgar, buenas noches. Buenas noches. Primero vamos a hablar de un tema que creo que es el más grave de todos, es la precaria forma de contratación de los trabajadores del sector público de la salud en la ciudad, bajo una figura que se llama el contrato de prestación de servicios. Doctor Edgar, ¿por qué no nos explica un poco qué es esto del contrato de prestación de servicios y cómo eso no corresponde con la forma de contratación que deberían tener los trabajadores de los hospitales públicos? Bueno, el contrato de prestación de servicios es una figura que se ha venido utilizando no solo en el sector de la salud, sino a nivel general en el sector público y en el sector privado, para evitar pagarle al trabajador, al profesional, todos los emolumentos que por ley le corresponden. La Constitución dice que el trabajo debe ser un trabajo digno, quiere decir esto que tiene que tener estabilidad, debe ser bien remunerado, y fuera de eso debe tener un mínimo de elementos de estabilidad, por ejemplo, de buenas condiciones y de dignidad en general. A través de ese contrato de prestación de servicios se hace como si la vinculación no fuera laboral, como si el trabajador no estuviese dependiendo de la institución, sino que trabaja por cuenta propia, un supuesto trabajo independiente. Pero como no hay si fuera trabajo, un mini empresario. como si fuera una empresa de una persona que no tiene sino el trabajo para ofrecer. Y cumple un horario. Pero si cumple los requisitos que debe tener, o que la ley señala, tiene un trabajador que está vinculado laboralmente, que cumple un horario, recibe un salario y está subordinado. Esos 3 elementos configuran ya una relación laboral, pero no solamente eso es, digamos, de anotar, de señalar, sino que la ley y la Constitución y los fallos que ha habido son muy precisos en decirnos que ese tipo de contratación, particularmente en salud, no debe existir, que es ilegal. Entonces partimos de que la situación laboral de estas personas, de estos colegas, compañeros, trabajadores que están bajo esa modalidad,
están contratados de una forma ilegal. Por lo tanto, está cometiendo la ilegalidad la empresa, y en este caso la Secretaría de Salud y las subredes, toda este conglomerado de instituciones están atentando contra la legalidad al seguir vinculando a los trabajadores en esa forma. Doctora Adriana, ¿cómo es la situación de un médico, de una persona que hace parte del personal de enfermería o de un trabajador administrativo cuando es vinculado por prestación de servicios? Por ejemplo, ¿tiene derecho a las prestaciones sociales, o sea, a la salud y a la pensión, o le toca pagar a él todo eso? No, no tienen derecho a las cosas legales que nos dan por ley. Él debe pagar de su propio pecunio, de su mismo sueldo, el 40%, cotiza sobre el 40% para su pensión. Y nunca tiene vacaciones ni tiene descanso. No tiene vacaciones remuneradas, nada. Además, en el hospital los ponen a cubrir los horarios que los médicos de planta no pueden cumplir, porque les saldría mucho más caro al hospital pagar lo que realmente tendría que pagarle al médico de planta. Y la estabilidad laboral de esos trabajadores. O sea, no existe. El día que quieran les pueden decir que lo sacan. Y en este momento la situación es todavía más grave, porque a ellos los contratan por horas y cada médico debe trabajar 3 pacientes por hora, debe haber 3 pacientes en la consulta por hora. Y ahora, para acabar de completar, les quieren pagar solamente a los pacientes vistos, a pesar de que el médico cumpla el horario completo. O sea, si está trabajando contratado 4 horas, en 4 horas debe haber 12 pacientes. Pero si solamente vio 6 pacientes, quieren únicamente pagarle no le pagan la mitad de su a pesar de que cumpla toda a pesar de que él se haya sentado a esperar a su paciente, como si eso se llama trabajo a destajo, doctora, okay. Que eso es, o sea, eso es de las formas peores de contratación, que es pagarle al trabajador de acuerdo a lo que haga. Así le pagaban, por ejemplo, los porteros de caña. Antes de que hiciera una gran movilización, les pagaban era por el número de toneladas de caña que cortaran, y eso pues es de las peores formas de contratación. Y por ejemplo, si tenemos contratos de 2 meses y usted es una médica y ve que hay irregularidades, que se están cometiendo actos de corrupción, pues usted no puede decir nada, si no la amenazan con no continuar el contrato. De hecho, una de las cláusulas que tienen esos contratos es que no puede dar una mala opinión sobre las redes y sobre la Secretaría de Salud, porque si no, eso atenta contra el contrato y puede ser suspendido el contrato. Bueno, eso es ilegal. El contrato por prestación de servicios, como lo explicó el doctor Herrera, es absolutamente ilegal. Y miren las cifras que tenemos. Yo tengo las cifras oficiales que le envió la Secretaría de Salud de cuántos contratistas o personas vinculadas por este contrato de prestación de servicios tienen las 4 subredes, los 4 grandes hospitales públicos que hay en la ciudad. En total, las 4 subredes tienen 21.400 trabajadores en total. Y de esos 21.400, 17.400 están vinculados mediante contratos de prestación de servicios. O sea, el 81% de las personas que trabajan en los hospitales públicos de la ciudad, 8 de cada 10, trabajan mediante esta forma precaria e ilegal de contratación, y eso es un problema grave, no solo porque afecta los derechos de estas personas, sino porque también afecta el servicio. Es importante también que ustedes le comenten, doctor Edgar, en qué afecta el servicio, la calidad del servicio a los usuarios del sistema, que la inmensa mayoría, el 80% de los trabajadores tengan este tipo de vinculación. Claro, una persona mal paga, mal remunerada y maltratada, ese es uno de los elementos que ahora vemos más frecuente. El maltrato laboral es una constante, sobre todo en algunas el acoso, la presión constante, la amenaza, el hecho de tener que depender de su trabajo, ¿cierto? Que es inestable, y la inestabilidad es un elemento muy grande, digamos, de presión para el trabajador. Eso se refleja en la atención. Yo, para atender a un paciente, necesito estar tranquilo, necesito tener un bienestar, necesito que no ser presionado de ninguna manera para hacer las cosas de determinada forma, ¿cierto? Y la presión en este momento es grande, no solamente para los médicos, sino para todos los trabajadores. Deben trabajar en condiciones poco dignas, en situaciones
por ejemplo, de insuficiencia de equipos, de insuficiencia de medicamentos. Para uno eso es grave. No hay unas condiciones locativas adecuadas, los techos, por ejemplo, están rotos muchas veces, y no hay ventiladores, o sea que el ambiente es hostil para el trabajo, y además el tiempo se ha venido recortando, sobre todo para los médicos generales. En muchos centros de atención le están presionando al médico general para que reduzca el tiempo de atención. O sea, ellos le dicen simplemente atienda 4 pacientes en una hora en vez de 3, que es lo mínimo que se requiere, lo mínimo y lo mínimo legal. Entonces, al atender más personas en una hora, eso quiere decir que le estoy recortando mínimo 5 minutos a cada paciente, y en 15 minutos no es posible hablar con el paciente, saludarlo, preguntarle qué le pasa, examinarlo, mirar sus cosas cómo están, mirar sus antecedentes, ordenarlo, inscribirlo, anotar toda la historia y darle recomendaciones y hablar con él algo. Eso no se puede hacer en 15 minutos. Entonces es un maltrato, y fíjense cómo de 2 maneras, directa e indirectamente, una mala situación laboral, sobre todo en salud, se refleja en una mala atención. Yo le he preguntado a muchos pacientes y a grupos de pacientes si ellos piensan que un médico mal remunerado y maltratado los puede atender bien, y ellos dicen no, la verdad no. Cuando uno mira por qué las personas se quejan, casi siempre la queja de las personas es como por la displicencia con que se le trata. Creo que casi siempre el afán de estar saliendo de un paciente y tener que entrar otro rápidamente para ser atendido hace que el paciente que entró y el que salió no se sienta satisfecho porque no hubo una comunicación adecuada, y eso es un reflejo de la situación laboral en la atención directa. Muchas veces los usuarios la cogen contra el médico o contra la médica que los atiende, y tienen que entender este tipo de circunstancias, porque lo que hay que hacer es que usuarios, trabajadores de todos los niveles se unan para luchar por un mejor servicio de salud. Además, porque esta administración es bien descarada. La forma como deben estar vinculados los trabajadores a los hospitales públicos es siendo trabajadores de planta. Y resulta que hay 2.383 vacantes en las plantas, y Morales no las quiere llenar, o sea, no quiere hacer las convocatorias para vincular formalmente a esos trabajadores, sino insiste en el tema de prestación de servicios, ¿cierto, doctora Mota? Cierto, y con otro agravante más en este momento para los que somos trabajadores de planta, y es que los que hacen turnos los domingos, por ley deben descansar, y eso debe ser contado, una jornada deben descansarla para recuperarse del trabajo que hicieron, y en este momento él no quiere dar el tiempo compensatorio como se ha venido dando desde que la ley comenzó a existir, desde que existe esa ley. Entonces él dice que están equivocados a pesar de los conceptos que ya se le han dado legales. Él insiste que esos conceptos pues él sencillamente no los acoge, y hace aproximadamente unos 3 meses se les quitaron los compensatorios a los empleados de planta de hospital. Déjenme un momento y algunos saludos de unas personas que nos han escrito y están ya pendientes de la transmisión. Un saludo muy especial a Iliana Márquez, Blanca Gaspar, Darlene Peña, Jorge Salcedo, Yoli Altamar, Marlene González, Javier Rosso y Nubia Euse. Los invitamos a compartir la transmisión para que más personas se enteren de lo que está sucediendo, la problemática que estamos tocando en este momento, que es de los trabajadores. Doctora Mota, ¿cómo así que Morales, el secretario de Salud, acabó con los compensatorios? Esto sí es inaudito, o sea, los maltratan, los contratan mal, y entonces ahora ya no les quieren reconocer los compensatorios. Ahora ya no reconocen tiempo, lo reconocen. O sea, ustedes lo que pasa es que ustedes trabajan los domingos y festivos, es habitual que ustedes tengan que trabajar domingos y festivos, que es normalmente cuando uno tendría que descansar. Sí. Entonces la ley dice, bueno, cuando trabajan domingos y festivos, le pagan el recargo, sí, pero además en esa entre semana pues lo dejan descansar un día, porque pues hay un día que hay que descansar, y eso cuenta en tu jornada, y Morales está diciendo, no, si se van a descansar eso no va a contar dentro de la jornada que tienen que cumplir a la semana, o sea, acaba con los compensatorios. Los acabó. De hecho, estamos tratando de hacer cosas legales para que la gente vuelva en este momento a tener esos derechos que es.
Pero es que además ustedes le pidieron al Departamento Administrativo del Servicio Civil del Distrito, le pidieron un concepto diciendo, oiga, Morales está diciendo esto, ¿ustedes qué opinan? Y el Departamento Administrativo del Servicio Civil, que es de una entidad del distrito, dice, oiga, Morales está mal, y el señor no se le da la gana de cumplir con ese concepto. Él dijo que los conceptos no eran obligatorios y sencillamente no lo acogieron. Como un príncipe Morales, cierto, que además nos tiene acostumbrado a varias mentiras. Ahora vamos a hablar de las mentiras del secretario de Salud. No vayan a perderse eso. Bueno, por último, doctora Mota, la vi hace poco en algún medio de comunicación denunciando que a los usuarios que supuestamente debían ser atendidos por médicos especialistas son atendidos es por médicos generales, y eso es una irregularidad. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esa denuncia? Pues con el fin de ahorrar más dinero y tener consultas especializadas, él decidió proponerle a algunos especialistas que les daba algún aumento económico si se hacían cargo de 2 o 3 consultas que fueran atendidas al mismo tiempo que el especialista atendía la de él por médicos generales. O sea que en vez de estar viendo un paciente cada 20 minutos, él ve un paciente y 2 médicos generales ven otros 2 pacientes, por ejemplo, ¿sí? Pero las consultas salen todas firmadas y selladas con el sello del especialista, como si él fuera el responsable de esas consultas. Y si uno en 20 minutos no alcanza a ver apropiadamente muchas veces un solo paciente, menos va a poder ver el de él más otros 2. Entonces simplemente el especialista pasa, lo saluda, firma y sella, y todos se van con el sello y la firma del especialista. Esas consultas son un engaño para el paciente. Es un peligro, ¿no? Un peligro, ¿sí? Es poner en riesgo al paciente, pero además se cobran a las EPS como si fueran consultas de médico especializado, ¿sí? Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Nos están muy pendientes de la transmisión varios trabajadores de la ETV. Un saludo. Hoy estuvimos en una movilización con los trabajadores de la ETV porque les quieren deteriorar el servicio médico. Ellos en grandes luchas han logrado tener un derecho en su convención colectiva para tener un servicio médico especial, y esta administración lo viene deteriorando de a poco. También a los maestros y maestras que nos están viendo, que también tienen un régimen especial de salud, y eso es un desastre. Vamos a hacer un programa un día de estos para que nos expliquen bien qué es lo que está sucediendo. Es un atropello contra los docentes del distrito y de todo el país. Y nos pregunta rápidamente Stephanie Barreto qué les espera a los estudiantes de medicina. Una respuesta rápida, doctor Edgar, para poder terminar con las grandes mentiras del secretario de Salud. ¿Qué les espera a los estudiantes de medicina, pobres estudiantes? Les espera una situación difícil, más difícil que la que hemos tenido nosotros, pero también les espera, y en eso hay que ser positivos, una oportunidad para mejorar. Eso está muy bien. Eso es, ellos tienen que ser y portarse como jóvenes. El joven tiene que ser inconforme, el joven no puede aceptar lo que le impongan y tiene que rebelarse. No, estamos hablando de hacer una revolución, pacíficamente, democráticamente. Dentro de la Constitución, dentro de la ley, pacíficamente, pero les toca hacer una resistencia muy grande, y también les toca mirar por quién votan, a quién eligen, quién es el que los va a representar, porque en la medida que nosotros tengamos pues unas personas en los cargos importantes, como en la alcaldía, como en el consejo, como en el Congreso, pues vamos a tener también quien nos defienda, y vamos a tener también más garantías para ejercer la profesión. Yo creo que los jóvenes tienen un papel muy grande. No les auguro un paraíso, pero les auguro un futuro mejor si se atreven a ser rebeldes. Porque la salud sí tiene arreglo, o sea, con unas buenas propuestas, con buenas políticas públicas, pues esto no es de un día para otro, porque el problema es muy grave, pero se pueden comenzar a cambiar estas situaciones que padecen tanto usuarios como trabajadores del sector salud. Y para este tema, por ejemplo, de los líos laborales y de la precaria forma de contratación de los trabajadores, se requiere, como lo plantea Claudia López, un plan de formalización a corto, mediano, largo plazo, que defina bien los estudios de carga de cada hospital, que defina las convocatorias, que primero se vayan llenando las 2.300 vacantes que existen, y que esto pueda traducirse no solamente en mejores condiciones laborales, sino también en un mejor servicio. Bueno, vamos a cerrar con las grandes mentiras del secretario Morales. Va rápidamente. La primera:
Ha dicho el señor que el hacinamiento en las salas de urgencias se ha reducido y que antes estaba en el 200% y era en el 95%. ¿En el Simón Bolívar sí se ha reducido ese nivel de hacinamiento? No, no se reduce, pero como él ahora cuenta las sillas rimas como si fuera un sitio apropiado para atenderlos, pues él tiene muchas sillas rimas en urgencias del hospital. Sí, miren, esto es terrible, porque si algo a mí me ha impactado siendo concejal es visitar los hospitales públicos. En realidad eso lo impacta a uno psicológicamente, y ver esas salas de urgencias os parecen hospitales de guerra. Y entonces él ha dicho, logramos reducir el hacinamiento en las salas de urgencias, y la personería se fue, hizo una visita a las salas de urgencias y dijo, no señor, eso no es cierto, hay hacinamiento del 300, del 200, del 250%, usted no está diciendo la verdad. Y entonces el secretario de Salud salió a decir, no, es que nosotros estamos haciendo una metodología que seguimos de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces me puse a buscar, doctora Mote y doctora Eder, la tal metodología que ellos habían usado, y me encontré un estudio que hizo la Secretaría de Salud que define su propia metodología y dice, no vamos a utilizar las metodologías internacionales, sino nos vamos a inventar la nuestra. Y la nuestra es contar las sillas que están en los pasillos como si fueran capacidad instalada para reducir de manera ficticia las cifras de hacinamiento en los hospitales públicos. Una mentira flagrante por parte del secretario de Salud. Segunda gran mentira, no sé si vieron hace poco que salió el secretario de Salud a decir, construimos 40 CAPS, centros de atención prioritaria en salud, que son como centros de salud en las localidades, y entonces salió con el alcalde Peñalosa, hizo un show, ¿cierto? Y todo, cumplimos la meta, le cumplimos a los bogotanos y a las bogotanas nuestra promesa. Y resulta que eso es una mentira grande, porque la promesa era construir 40 nuevos centros de salud. O sea, aquí no había nada y se construye un centro de salud. Y lo que hizo el señor fue coger antiguos centros de salud que se llamaban CAMIS y UPAs y les cambió el letrero. Y en vez de llamarse CAMI, entonces ahora se llama CAP, y con eso mostró supuestamente que había cumplido con esos 40, con esa meta, con esa promesa. Doctor Eder. Con un agravante, los CAMI anteriormente atendían urgencias todo el tiempo, día y noche, tras 24 horas. Y ahora los nuevos, entre comillas, CAPs, o sea, los que reemplazaron a los CAMI, tienen un horario mucho más reducido, no atienden urgencias de noche. De acuerdo. No atienden. Entonces, tienen también una limitación muy grande en infraestructura. Por ejemplo, los laboratorios y todo lo demás. Esa es otra cosa que hay que mencionar. Con la fusión que ellos llaman, han trasladado los laboratorios, han trasladado muchos servicios, pero han eliminado otros. Es decir, ya no hay laboratorio, por ejemplo, en Usaquén, ya no hay laboratorio en Chapinero. O sea, tienen que ir hasta donde las muestras, hasta donde que llevan. Tienen que desplazarse los pacientes con las muestras, a que les tomen la muestra, o esperar que les tomen la muestra en un sitio, esa muestra se transporte, el resultado va a estar dentro de un tiempo mucho más largo y por lo tanto la atención se va a dificultar. Eso es una cosa que ha ocurrido y sigue ocurriendo. Bueno, no es cierto eso de lo que ha cumplido con los 40 nuevos CAPS, es una mentira, incluso se han deteriorado en algunos servicios. Y tercera gran mentira, que fue un pleito que acabé de tener judicial, que acabé de tener con el secretario Morales. Yo he denunciado que es mentira, o son mentirosas las cifras que ha dado el secretario de Salud y Peñalosa sobre las utilidades de la EPS Capital Salud. Ellos dijeron que en el 2017 la EPS tuvo utilidades por 40.000 millones de pesos y que en el 2018 tuvo utilidades por 100.000 millones. Entonces me puse a revisar los informes de la revisoría fiscal, que son los que analizan las finanzas de la EPS, y los informes de revisoría fiscal dicen no, esa contabilidad está mal hecha, no cumple con las normas contables. E incluso hay un memorial interno de la gerente de Capital Salud, de la EPS, que reconoce que no tuvieron utilidades por 40.000 millones en el 2017, sino pérdidas por alrededor de 3.500 millones de pesos. Yo dije esto en un debate y el secretario de Salud me entuteló, como hizo Peñalosa cuando yo dije que era vendedor de buses. Entonces, que yo era un mentiroso y que yo me tenía que retractar para que un juez ordenara que me retractara, y le gané la tutela en primera instancia y en segunda instancia, porque mostré, no sé, 100 folios con pruebas demostrando que el señor se había mentido. Bueno, y finalmente les tenemos una perla acá. No sé si ustedes seguramente han visto a Morales salir a sacar pecho por el call center,
que porque eso entonces garantiza que las citas y el acceso a la salud. Peñalosa se fue a contestar llamadas también en su show politiquero, ¿cierto?, cuando inauguraron el tal call center. Me acabé de encontrar un informe de la Contraloría Distrital que dice que ese call center no está funcionando para garantizar el acceso a las citas médicas. Entonces, por ejemplo, miren esta cifra. En septiembre el call center recibió 337.932 llamadas, gente que llamó pidiendo cita. Y solo asignaron 40.000 citas, o sea, solo asignaron el 12% de las citas que se estaban pidiendo por el call center, por teléfono. Las filas pasaron de los hospitales al teléfono, exactamente. Bueno, les agradezco mucho, la doctora Clemencia, a Juan Carlos también, que estuvo en la primera parte de esta transmisión, al doctor Edgar Rojas, a la doctora Adriana Mota, les agradezco inmensamente por las explicaciones que nos han dado. Hay que luchar por el derecho a la salud. Esto sí tiene arreglo, y tiene arreglo con buenas ideas, con buenas políticas, con buenas medidas, pero requiere que luchemos, requiere un gran movimiento en defensa del derecho a la salud de parte de usuarios, de trabajadores, de todas las personas que estamos interesadas con esto cambie, porque las cosas sí tienen arreglo. Finalmente, un saludo a Carlos Salamanca, que nos saluda, está viendo desde Nueva York, y a Julio Fernando Castro, que también está pendiente de la transmisión. Esperen próximamente un nuevo Facebook Live. Si quieren me pueden escribir a ver de qué tema quieren que hablemos y vamos a mirar a ver para que podamos atender todas sus inquietudes. Mil gracias de nuevo a ustedes por estar pendientes de la transmisión. Bueno, muy bien.